Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas en el aire. El título ya lo dice todo, ¿verdad? 07 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Can Yaman y de Demet Özdemir sorprende a todos. Y créanme, cuando les digo sorprende me quedo corto. Hemos estado investigando a fondo, rastreando cada pista, cada rumor, cada mención, y lo que hemos encontrado, bueno, es algo que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Si aman el mundo del espectáculo turco, si son fans de estas dos estrellas que han conquistado corazones en todo el mundo, quédense hasta el final porque lo que les vamos a contar hoy es oro puro. Y antes de zambullirnos en este torbellino de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí siempre les traemos lo último, lo más jugoso y lo más comentado. Así que sin más preámbulos, vamos a desgranar esta bomba noticiosa. Imaginen la escena, el 7 de noviembre de 2025. Un día cualquiera, o eso parecía. De repente las redes sociales explotan. Los titulares de los principales portales de noticias de entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional, empiezan a parpadear con una misma historia. Al principio son rumores, murmullos que se convierten en un rugido. Hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que por sí solos ya son sinónimo de éxito y de carisma. Can Yaman, el galán turco por excelencia, conocido por su intensidad en pantalla y su arrolladora personalidad fuera de ella. Y Demet Özdemir, la actriz que conquistó al mundo con su sonrisa y su talento, una verdadera estrella en ascenso. Ambos en su momento compartieron una química innegable en la exitosa serie Erkenci, una producción que catapultó sus carreras a la fama internacional y que para muchos sembró la semilla de una relación que trascendió la ficción. ¿Y qué pasó ese 7 de noviembre de 2025? Pues bien, las noticias que comenzaron a circular, y que poco a poco se confirmaron con fuentes cada vez más fiables, apuntaban a un proyecto conjunto. Pero no cualquier proyecto. Hablamos de un regreso triunfal, de una colaboración que los fans llevaban años esperando. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos retroceder un poco. Después de Erkenci, las vidas profesionales y personales de Can y Demet tomaron caminos diferentes. Can se embarcó en proyectos internacionales, explorando nuevas oportunidades en Italia y España, consolidando su imagen de ícono global. Demet, por su parte, continuó brillando en producciones turcas de gran éxito, demostrando su versatilidad y madurez como actriz. Si bien ambos mantuvieron una relación cordial y de respeto mutuo, la idea de verlos juntos de nuevo en pantalla se convirtió en una especie de mito, un deseo colectivo de los millones de seguidores que se enamoraron de la pareja que formaron como Sanem y Can. Se rumoreaba, se especulaba, se creaba fanfiction, pero la realidad parecía esquiva. Hasta ahora. El 7 de noviembre de 2025, la noticia oficial que sacudió los cimientos del entretenimiento fue la confirmación de que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarían juntos una nueva serie. Pero aquí viene lo jugoso, no se trata de una simple reedición de su éxito pasado, ni de un simple cameo. Se trata de un proyecto ambicioso con un presupuesto considerable, desarrollado por una productora de renombre internacional y, lo que es aún más intrigante, con una premisa completamente nueva. Hablamos de una historia que, según los primeros adelantos, exploraría temáticas más maduras, explorando las complejidades de las relaciones humanas, el éxito, las caídas y las segundas oportunidades. Los detalles específicos de la trama aún se mantenían bajo un velo de misterio, pero la sola idea de ver a Can y Demet compartiendo pantalla nuevamente, con guiones y roles que prometen ser un desafío para ambos, era motivo de euforia. Imaginen las implicaciones de esto. Can Yaman con su creciente estatus de estrella internacional, y Demet Özdemir, consolidada como una de las actrices más talentosas de su generación. Unirlos de nuevo no es solo una estrategia de marketing, es una apuesta por un producto de altísima calidad, capaz de captar tanto al público que los conocimos en Erkenci, como a nuevas audiencias que se sentirán atraídas por el calibre de sus protagonistas y la promesa de una historia cautivadora. Los primeros informes sugirieron que la serie se filmaría entre Turquía y otros países europeos, lo que aumentaría aún más su alcance global. Y la fecha de anuncio, el 7 de noviembre de 2025, no fue casualidad.
Se especuló que fue elegida estratégicamente para coincidir con algún evento importante de la industria o para generar el máximo impacto mediático, y vaya sí. Lo lograron. Pero la noticia no solo se quedó en el ámbito profesional. Como era de esperar, la especulación sobre su relación personal se disparó. Recordemos que durante la grabación de Erkencicus, hubo un romance entre ellos que acaparó titulares y alimentó la fantasía de los fans. Aunque la relación terminó, el cariño y el respeto mutuo siempre parecieron estar presentes. Ahora, al volver a trabajar juntos, las preguntas eran inevitables: ¿cómo sería su dinámica en el set? ¿Habría reavivado alguna chispa? ¿Cómo manejarían la presión mediática? Los fans, divididos entre los que deseaban que retomaran su relación y los que se conformaban con verlos brillar profesionalmente, seguían cada movimiento con lupa. Los primeros encuentros en pruebas de vestuario, las fotos del equipo de producción, todo se analizaba al detalle. La expectación era tal que las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y opiniones. Se crearon hashtags dedicados, foros de discusión y maratones de sus antiguos trabajos para revivir la nostalgia. La productora, consciente del fervor, mantenía un comunicado oficial con detalles muy medidos, dosificando la información para mantener el interés. Lo que sí se filtró y que aumentó aún más la intriga, fue el posible título provisional de la serie o el género. Se hablaba de un drama romántico con tintes de thriller, o de una historia de venganza con elementos de comedia negra. Cada pequeño detalle era analizado, diseccionado y debatido hasta la saciedad. Uno de los aspectos más fascinantes de esta noticia fue ver cómo dos artistas, que ya habían alcanzado la cima de sus carreras, decidían unir sus talentos nuevamente. ¿Qué los motivó? ¿Fue una oferta irresistible? ¿Un guión que los cautivó por completo? ¿O quizás, la nostalgia de un proyecto que marcó un antes y un después en sus vidas? La verdad es que a menudo en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son lo que impulsan a los artistas a reinventarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos. Y esta parecía ser una de esas oportunidades doradas. La repercusión de la noticia trascendió el fandom. Los críticos de televisión y los analistas de la industria se volcaron a comentar sobre el potencial de esta colaboración. Se hablaba de un proyecto con aspiraciones a premios internacionales, de una posible respuesta turca a las grandes producciones de plataformas de streaming globales. La inversión en el proyecto, los nombres involucrados en el equipo técnico y artístico, todo indicaba que estábamos ante algo grande, algo que podría marcar un nuevo hito en la televisión turca y en la forma en que se consume el contenido de este país alrededor del mundo. Y aquí viene la parte más emocionante para todos nosotros, los que amamos seguir cada detalle: las primeras imágenes del rodaje. Imaginen ver a Can Yaman con un nuevo look, más maduro, más intenso. Y a Demet Özdemir, luciendo elegante y enigmática. Las fotos filtradas, capturadas por fans o por la propia producción de manera intencionada, generaron un frenesí. Las comparaciones con sus personajes de Erkencicus eran inevitables, pero también se notaba una evolución, una madurez artística palpable. Se les veía interactuar en el set, compartir miradas, bromas, y todo ello alimentaba la ilusión de que, además de una química profesional deslumbrante, existía una buena química personal que se traduciría en una actuación memorable. La fecha del 7 de noviembre de 2025, pues, se convirtió en un día para la historia del entretenimiento turco. Un día en que el pasado y el futuro se entrelazaron para darnos una noticia que pocos se atrevían a soñar. La confirmación de que Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó el mundo con su romance en pantalla, volvería a unirse en un proyecto ambicioso y prometedor. Un proyecto que no solo buscaba recrear el éxito sino superarlo, explorando nuevas facetas de su talento y ofreciendo al público algo fresco, emocionante y, sobre todo, inolvidable. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado esta impactante noticia que sacudió el mundo del espectáculo. Un regreso tan esperado como sorprendente que nos llena de ilusión y expectación. Can Yaman y Demet Özdemir, de nuevo juntos, prometiendo una historia que cautivará a millones. Sin duda, el 7 de noviembre de 2025 será recordado como el día en que este sueño se hizo realidad. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes: ¿qué opinan de esta noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Qué expectativas tienen para esta nueva colaboración? Déjenmelo saber en los comentarios, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su punto de vista es fundamental para nosotros.
Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo y de última hora, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que aman a Khan y Demet, para que nadie se pierda esta increíble noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta gran familia y activen la campanita para estar siempre al día. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.